A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos al programa que ya va haciéndose cotidiano para nosotros y espero que para ustedes el estar todas las semanas hablando de la lengua y la cultura. El día de hoy presentaré 3 libros y tendré como invitado a un novelista, Alfonso Riz, para hablar de su última novela. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Bueno, los libros de los que quiero hablar, por un lado es uno que se presentó el día sábado, estuve allí, fue un gusto estar allí. Este es el libro La huella invertida, la fotografía de José Domingo Lazo, 1870-1927. El libro lo publicó François Lazo Chenut, es un quiteño, hijo de belga, de quiteño y de una señora de Bélgica, quien ha tenido la pasión de la fotografía desde niño y encontró que en las fotografías de su abuelo, José Domingo Lazo, había una verdadera antropología de la imagen. Y esto es el libro, es su tesis en la Flaxo. Él estudió, además de fotografía, estudió antropología y cultura en la Flaxo y además realizó una exposición con las fotos de su abuelo. José Domingo Lazo, como ven, 1870-1927, es de los primeros y más importantes fotógrafos de Quito. Este libro tiene la particularidad de haber sido publicado no en el Ecuador, sino en Montevideo, con el respaldo de la Intendencia, es decir, de la Alcaldía de Montevideo y el Centro de Fotografía de Montevideo. ¿Por qué? Porque les interesó lo novedoso, lo curioso, lo importante de este libro. Y por casualidad, el padre de François Lazo, Pepe Lazo Rivadeneira, también editó hace pocas semanas este libro que se llama Tiempos y Palabras. Así que Pepe Lazo y François Lazo, padre e hijo, han publicado libros recientemente. Esta es una recopilación de editoriales, de columnas escritas por Pepe Lazo entre el 97 y el 2014 en el diario Hoy. Para mí, Pepe ha sido de los columnistas preferidos toda mi vida por la calidad de su lenguaje, por su extrema elegancia sin afectación, por la profundidad y la gracia con la que escribe. Así que es muy bienvenido que haya salido esta recopilación de los escritos periodísticos de Pepe Lazo. Y finalmente, la novela de la que hablaremos en un momento. Alfonso Riz Dusdevez, que ya tiene otras novelas, ha publicado Los Montoneros de Dios, Curuchupas, entre paréntesis. Los Curuchupas, como ustedes saben, eran los conservadores y tuvieron movimientos guerrilleros, sobre todo contra Eloy Alfaro, una vez que éste triunfó y se apoderó del poder. Los conservadores no se resignaron y entonces esta es una novela a partir de esta realidad histórica que fue la resistencia conservadora al dominio de Alfaro. Hablaremos con Riz en un momento. Sobre la lengua, quiero contarles que este lunes se presentó en Madrid una
lo que llama la Real Academia de la Lengua un manual de estilo. No es un manual de estilo como tienen algunos periódicos. El propio diario El País, por ejemplo, tiene un manual de estilo, que es más bien una serie de reglas, no solo ortográficas o gramaticales, sino incluso a veces éticas, deontológicas, sobre cómo comportarse, cómo publicar noticias dentro del diario El País. Así que el manual de estilo es muy distinto. Es un manual de estilo para el lector, sobre todo quien escribe en redes sociales, quien escribe en medios digitales. Es un manual de estilo en que se ha consensuado con todas las academias de la lengua, de la Asociación de las Academias de la Lengua, y por tanto es una norma panhispánica en la que se pusieron de acuerdo para dar algunas reglas comunes sobre cómo debemos utilizar nuestras redes sociales, con qué idioma vamos a expresarnos allí. Es verdad que los jóvenes inventan muchas cosas, hacen muchas contracciones de las palabras, y en fin, entonces todo eso se recoge. Y por ejemplo, una de las reglas que parece que es universal en toda el habla española, es decir, tanto en América como España, es una cosa que hacen mucho los jóvenes: TQM, te quiero mucho. Estas siglas ya están en este manual de estilo. También recomiendan que cuando uno pone muchas admiraciones, porque así son los chicos, a veces llenan de admiraciones a algo, pues no se ponga más de 3. Antes no se aceptaba eso. En un lenguaje formal, en un libro, por ejemplo, jamás encontraríamos 3 admiraciones. No hace falta, una es suficiente. Pero bueno, se acepta que en este lenguaje cibernético se pongan 3 admiraciones. Hay algunas cosas sobre el género, sobre distintas maneras de entender las palabras para comunicarnos, ¿no? Es un manual, como digo, consensuado entre los 23 academias de la lengua, la ASALE, y el secretario de la ASALE, Francisco Javier Pérez, que es de Venezuela, subrayaba el lunes que ningún país es titular del español. Es decir, no es que España es donde se habla bien y en todos los otros países se habla mal, no, al contrario. Este es un libro que no pontifica, no es que impone unos usos, sino que recomienda y alerta de imprecisiones sin dogmatismos, que es de lo que se trata. Es un libro que ya nos llegará de 504 páginas, en España ha salido a 25 euros, no está demasiado caro para lo que son estos, y está pensado, como digo, en los escritores digitales. Ha estado en la presentación algunas de las autoridades de la Academia de la Lengua Española, y lo que dicen es que en el futuro va a estar en línea, va a estar colgado en línea para precisamente consultas. Por ahora no está, ha sido editado por la editorial Espasa. Ustedes saben que la Academia Española tiene un éxito absoluto con el Diccionario de la Lengua Española en línea. Precisamente el otro día supe que hay 65 millones de consultas que se hacen cada mes en el diccionario que está en línea, Diccionario de la Lengua Española en línea, 65 millones de consultas por mes. Esto quiere decir la importancia que tiene el idioma, la necesidad de consultar cuando uno tiene una duda sobre una palabra para poder escribir bien. Por ahora no está en línea, pero ya lo estará. Esta idea del manual era importante porque siempre hay dudas respecto de eso, pero dicen los académicos que primero tuvieron que hacer una serie de otros trabajos, como el mismo Diccionario Panhispánico de Dudas, la ortografía de la lengua española, la fonética de la lengua española, que una vez que han aparecido estas con el consenso de las 23 academias, ahora se ha publicado ya este nuevo manual de estilo. Así que estaremos atentos
para resolver cuestiones gramaticales, para responder problemas que asoman en cuando uno escribe, por ejemplo, un correo electrónico o cuando uno escribe un WhatsApp, que por cierto ahora se recomienda que se escriba sin la T y la H y la doble P, WhatsApp, W-A-S-A-P, WhatsApp. Así está en este nuevo manual que se ha publicado el lunes, ¿no? Y por ejemplo, recomiendan decir youtubero, en vez de youtuber, youtubero, es decir, españolizar esta palabra, youtubero. Ya les daré más noticias sobre este nuevo manual de estilo. Pero ahora me detengo un momento y enseguida regreso con mi invitado. La vida de la academia. Muy bien, como les dije, estoy con Alfonso Ruiz, autor de la novela Los Montoneros de Dios. Alfonso es autor de ya otras novelas, una que se llama El Numerario, publicada en 1996, hace ya algún tiempo. 10 años después publicó Morga, que para mí es la mejor novela de él, sobre un presidente de la Audiencia de Quito. Y luego en 2013 otra novela, Todas las aves. De manera que ahora, 5 años después, nos trae esta novela. Estábamos preguntándonos aquí, conversando con Alfonso, si esta es una novela histórica o es una historia novelada. Bienvenido, Alfonso. Contéstanos. Gracias, Gonzalo. Bueno, es una difícil disquisición esa, ¿no? Yo pensaría que en este caso más bien hablamos de una historia novelada, porque lo que he tratado fundamentalmente es de contar hechos históricos, de hablar de un fenómeno histórico, en una novela que es más fácil, es más fácil hacerlo que directamente en más historia, fácil narrarlo, por supuesto, y más interesante. Tiene más alcance, además. Pero tal vez la diferencia entre una novela histórica y una historia novelada es que la historia novelada en realidad es historia porque se apega a los hechos históricos. No te inventas nada que no haya pasado, a no ser que haya algún personaje que ayude a contar la historia. Exactamente, eso es lo que he hecho, ¿no? Porque lo que he querido es crear un marco ficcional para poder traer a colación este fenómeno histórico, ¿no? Que fue el curuchupismo, la resistencia conservadora contra la revolución liberal. Entonces ahí hay unos pocos personajes inventados. Incluso hay un par de personajes no tiene un trasunto histórico muy claro y además muy riguroso, en el sentido de que es un personaje al que le cambias el nombre, pero que sí existió. Pero que sí existió, sí. Y claro, ellos interactúan fundamentalmente con personajes históricos verdaderos, con González Suárez, con Monseñor Schumacher, con los líderes curuchupas, por supuesto, ¿no? Con el general Sarasti. González Suárez habrá que leer tu novela, pero González Suárez tuvo una posición que finalmente fue contraria a estas guerrillas. Fue muy contraria. Él decía que no se puede, que a pretexto de religión no se puede sacrificar la patria. Sí. Esa fue su frase fantástica, en que condenó el hecho de que siguieran, que persistieran las guerrillas conservadoras, lo que los conservadores nunca le perdonaron, y por eso le dijeron que este era un obispo liberal. Claro, así fue exactamente, ¿no? Y él tuvo una fuerte polémica con Monseñor Schumacher, con el ex obispo de Puerto Viejo, porque ya no era obispo, vivía al sur de Colombia, ¿no? En el sur de Colombia, sí, y con el obispo Moreno de Pasto, que acaba de ser canonizado. Ajá, sí. Fue canonizado, sí. Y ellos estuvieron siempre en contraposición a las ideas de González Suárez que quería, y en efecto lo logró, apaciguar al catolicismo en relación a la revolución llegar a liberal. Un acuerdo, es decir, González Suárez reconocía que había triunfado como quiera que hubiera triunfado, y que este era un gobierno que estaba manejando el país y que no se podía permanentemente vivir en guerrilla sin aceptar. A veces pasa eso, ¿no? El resentimiento es mal consejero. Cuando alguien pierde unas elecciones, en este caso una guerra,
si se quedan resentidos, si se quedan frustrados y siguen tratando de llegar al poder por todos los medios, puede ser la causa de una desestabilización. Pero ¿tú qué encuentras en estos personajes de la guerra? ¿Hay fanatismo o hay convencimiento? Mira, ¿hay intereses? Mira, ¿Qué les movía? Yo he tratado de ser muy objetivo con respecto a estos personajes, ¿no? O sea, no se les trata como unos ángeles que venían a luchar como en efecto trataban de hacer aparecer, ¿no? Era la batalla de Armagedón, ¿no? En que eran los buenos, el equipo de Dios, los montoneros de Dios. Los montoneros de Dios, como los titulas. Contra el diablo, ¿no? Porque montoneras eran las que Alfaro había utilizado antes de llegar al poder, ¿no? Así eran montoneras. Y luego va a venir otras montoneras liberales, ¿no? Las de Concha. Los de Concha, claro, que se prolongarán hasta... Que son alfaristas 20, pues, contra Leonidas Plaza. Plaza, sí. Pero yo encontré un parte de Leonidas Plaza, justamente, que después de derrotar a una partida montonera en la provincia del Tungurahua, no recuerdo si fue en Patate o en Pelileo, pero por ahí, porque en esa zona tuvieron fuerte incidencia durante algunos años. Dice, e hicimos huir a los montoneros, ¿no? Sí. Les llama también ellos montoneros. Leonidas Plaza les llama montoneros. Ajá. Yo le hago decir ahí a un personaje que sí existió, un personaje que es muy interesante, Pacífico Chiriboga Montes de Oca. Ah, sí, sí. Sí. Y él era liberal, ¿no? Él era Curuchupa. Ah, era Curuchupa. Sí. Entonces le hago decir... Ahora, que alhaja, ¿no? Ahora nosotros somos los montoneros. Y sí somos montoneros, pero montoneros de Dios. Sí. El personaje real, la frase tal vez no, pero está basada en el contexto. Reales. Ya. Sí. Qué interesante, lo cual quiere decir que te has metido en los archivos. Has revisado archivos. Sí. Hay una cuidadosa parte y demás. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en el archivo nacional. El Archivo Nacional de Historia, sí. Ajá. Sí. Entonces has hecho trabajo de archivo para ir construyendo minuciosamente. Como estoy satisfecho y tranquilo de mi labor de investigación para armar sobre eso la novela. Eso es lo que se necesita. A veces nos hace falta asentaderas, es decir, pasarnos en los archivos sentados, revisando, tomando nota, fotografiando, y eso es como le permite construir. Es interesante que hayas rescatado este lado de la historia, porque a veces, sobre todo en el colegio, los liberales parece que ganaron y siguieron, luego le mataron a Alfaro, siguió Plaza, pero no se cuenta mucho esta otra parte de la historia, el hecho de que hubo unas guerrillas conservadoras, ¿no? Quieran, por otra parte, un asunto que siempre me interesó resaltar y que queda finalmente claro en la novela, frente a esa dicotomía marxista maniquea de que era la revolución liberal fue los agroexportadores, la burguesía costeña contra la aristocracia serrana. Así es como se interpretaba la historia. Eso no pasó así. Muchos, no sé si me equivoco, pero muchos hacendados serranos eran liberales. Por supuesto. Y Alfaro fue recibido por una comisión de la crema innata de la nobleza quiteña, ¿no? Y le regalaron una cruz con piedras preciosas en las que atrás están los nombres de los apellidos más connotados de Quito, ¿no? Que le recibieron. Y el movimiento Curuchupa es un movimiento popular. Es más bien popular, no es de la aristocracia terrateniente. Para nada. Qué interesante. Hubo, claro, algunos personajes, ¿no? Pero que pusieron dinero, que pusieron armas, que a veces lucharon ellos mismos. Y el dinero les faltó siempre, ¿no? Es curioso, pero a lo mejor yo exagero un poco en la novela, pero en todas las batallas, al final, los Curuchupas no teníamos parque, no tenían balas. No tenían el instrumento principal de las guerras.
¿Cuál fue el mejor momento de ellos? El mejor momento fue la toma de Cuenca por parte del general Antonio Vega Muñoz. Sí, que es un personaje muy interesante. Muy interesante. Yo también le tengo en una novela mía, la de Alfaro. Claro, la he leído, la comenté en el diario El Universo. Sí, gracias, Alfonso. En Alfaro en la sombra aparece, porque es un personaje que en Cuenca tiene mucho raigambre, que es muy admirado incluso hasta hoy, Antonio Vega Muñoz, por haber sido un hombre, yo no sé, gallardo y valiente, ¿no? Sí. En el enfrentamiento. Ahora, Cuenca fue el gran bastión conservador Curuchupa. Con esas características tan particulares que tiene la población cuencana de ese carácter, ese tesón, no diré fanatismo, pero ese fervor ese convencimiento con que hacen las cosas. Las causas, ¿no? Sí, y claro, así fueron. Pero no duró mucho, ¿no? No duró mucho, sí. Esa toma de Cuenca, ese dominio sobre Cuenca. No sabría decir el número exacto, pero fueron finalmente pocas semanas, no fueron 3 meses que estuvo... Que estuvo al mando de Cuenca el conservadorismo. Sí. Como una ciudad rebelde frente a todo el resto del país que ya había sido dominado por Alfaro. Iba a quedar así tranquilo dejando Cuenca en manos de conservadores, claro. Y armó un enorme ejército de 4.000 hombres, que para las dimensiones de esa guerra eran muy grandes. Los curuchupas consiguieron plantar al frente 1.500 hombres más o menos, ¿no? O sea, y eso que tenían el austro a su... y claro, y además la diferencia de armamento que era determinante. Y es una de las pocas batallas en las que Alfaro se involucra personalmente. Alfaro va al mando de ese ejército a reconquistar Cuenca. Qué interesante. Sí. ¿Cómo se consigue esta novela? Veo que tienes lo que es clave en los libros del código de barras. Ahora no se puede publicar un libro sin código de barras, porque es como la huella digital del libro, ¿no? No. Ahí sí no estás en nada, como se dice actualmente. Sí. Se puede conseguir en todas las librerías. En la librería española, en librería Rayuela y a través de DIN Ediciones. Sí. DIN Ediciones está distribuyendo. Sí, también, sí. Qué bien. ¿Y este editorial 1673? Es por distintas razones, resulta que mi RUC dice que soy editor. Yo quise que me pongan escritor, pero me dijeron que no existe. Que no existe en el RUC, así es. Ese es el mismo RUC que tengo yo. Entonces, un poco viendo ahí, hablando con los funcionarios de qué es lo que yo hago, si le vamos a poner editor, ya, póngale, ¿no? Y entonces soy editor. Entonces le estoy dando gusto al SRI y está siendo editor. Siendo editor, ¿no? Muy bien. ¿Y has registrado este número? ¿Y por qué? Es un año, ¿no? 1673. Estamos en la Casa de la Hacienda La Viña. Estamos haciendo un centro cultural en el que va a haber algunas actividades, algunos emprendimientos culturales anexos a este local donde va. ¿Esto es de La Viña en Cumbayá? La Viña en Tumbaco. En Tumbaco. Sí. Perdón. Y ahí hay un frontispicio de piedra donde se establece el año en que fue fundada el obraje de Tumbaco, que así se llamaba. Y está esculpido en piedra este año. Está ahí. Entonces dice, alabado sea Carillo, porque el fundador era el alférez Jerónimo de Carrillo. ¿Allá? ¿Sí? Dice, alabado sea el Santísimo Sacramento. Lo mismo que consta en la Casa del Alabado. La Casa del Alabado, sí. Sí. Año de 1673. Qué Entonces hermoso. escogimos para este emprendimiento, el emprendimiento editorial, que va a ser parte de este centro cultural. ¿Y para cuándo va a estar abierto este centro cultural? Verás, esperamos que para el 15 de enero tener una idea muy clara y a lo mejor hacer una pequeña inauguración, algo así como. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Porque al Valle de los Chillos le falta eso. Al Valle de Tumbaco y de Cumbayá les falta. El de los Chillos algo suple con la presencia del municipio de Rumiñahui. Ya se ha convertido el auditorio salón de la ciudad de Sangolquí en algo que atrae a músicos y poetas, y hay conciertos y hay otras cosas. Poquito, pero hay.
Pero ciertamente en el Valle de Tubaco y Cumbayá se carecía por completo. Así es, veamos cómo aportamos en ese sentido. Qué bien. ¿Van a tener un auditorio? Vamos a tener un auditorio, algunas salas, debido a la casa es una casa antigua. Es una casa antigua, ¿no? Es una auténtica hacienda colonial, porque muchas veces dicen hacienda colonial, y no son. Y son hechas en el siglo XX. No, es una hacienda colonial, como te digo, que data de 1600. Qué bien. Esta es otra noticia buena para la cultura. Ya nos harás llegar la programación o lo que tuvieran. Y les recomiendo, para los interesados en la historia y en nuestra literatura, Los Montoneros de Dios, novela de Alfonso Riz Dusdevez, un gran escritor de una familia muy notable, que nos trae pues este regalo sobre lo que pasó en esta época curiosa de hace un siglo, hace un poco más de un siglo, cuando el triunfo de Alfaro y la lucha con los conservadores. Gracias, Alfonso, por venir, y con ustedes me despido. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,